En términos generales, las personas rubias tienen dientes más grisáceos, los trigueños tienen dientes más amarillentos y los morenos tienden al amarillo oscuro. Existe una creencia popular que las personas de raza negra tienen los dientes más blancos, pero en realidad tienen un color dentario más oscuro, pero por el gran contraste que genera en la piel, la percepción es otra. Las siguientes armonías de Pond son la disposición de los dientes y la relación encía-diente, que como dijimos en un principio, una es la distribución de las piezas dentarias en arcada entre sí y la otra la distribución de las piezas dentarias en relación a los tejidos gingivales. Pero consideradas en conjunto, ambas armonías se las conoce como procedimiento dentogenético. El procedimiento dentogenético tiene como objetivo principal lograr esa estética que buscamos en cada paciente en particular y lo podemos definir como una técnica racional en el alineamiento de los dientes anteriores basado básicamente en tres factores, que son el sexo, la personalidad y la edad del paciente. Como dijimos entonces, el procedimiento dentogenético se basa principalmente en tres factores, que son el sexo, la personalidad y la edad del paciente, pero además para determinar esa disposición de los dientes entre sí o la relación con los tejidos blandos, tenemos que tener en cuenta una serie de principios generales que vamos a ver a continuación. Y estos principios generales que van a modificar ampliamente la estética conseguida en la prótesis final son cinco y son el soporte labial, el corredor bucal, la simetría, la línea media y la línea gingival. Y ahora vamos a ver detalladamente cada uno. El soporte labial es, como su nombre lo indica, el soporte o apoyo que brindan las piezas dentarias al labio superior, pudiendo variar la inclinación o prominencia que tienen los labios de acuerdo a la posición o inclinación que adopten las piezas dentarias anterosuperiores. Esto significa que si colocamos las piezas dentarias más hacia vestibular, el soporte labial será mayor, generando una mayor prominencia del labio superior, y pasa lo contrario si la ubicación de las piezas dentarias anterosuperiores es más hacia palatino. Cuando el paciente pierde las piezas dentarias anterosuperiores, el reborde residual se reabsorbe en sentido anteroposterior y hacia apical, o sea que las piezas dentarias deben estar ubicadas hacia abajo y por delante del reborde residual. Pero ¿cuánto más adelante y debajo de ese reborde vamos a colocar esas piezas dentarias? Para eso se puede tomar una medida desde la papila interincisiva hacia donde quedaría ubicada la cara vestibular de los incisivos centrales superiores, y esa medida va a variar de acuerdo a la forma del reborde residual. Es así que para rebordes cuadrados esa distancia es de 5 milímetros, en cambio para rebordes ovoideos es de 6 milímetros y rebordes triangulares es de 7 milímetros. Además, el borde incisal debe contactar con la línea que separa la mucosa seca de la húmeda del labio inferior cuando el paciente pronuncie las letras B o F. Para verificar la posición del borde incisal se puede realizar una prueba fonética que consiste en la pronunciación de las letras F o B, que son fonemas labiodentales o dentolabiales. Estos son fonemas cuyo punto de articulación se produce en la unión del labio inferior con los dientes superiores. Por último, el soporte labial también debe ser evaluado mediante una apreciación personal por parte del operador. En estas imágenes podemos ver como en la primera foto de la izquierda hay un soporte labial deficiente, corregido ya en la segunda foto, lo mismo que en la tercera foto el soporte labial es escaso y en la cuarta foto vemos como ya fue corregido mediante la posición correcta de las piezas dentarias anterosuperiores. El corredor bucal es el equivalente al soporte labial pero en el sector posterior, y es el espacio comprendido entre la cara vestibular de los dientes posteriores y el carrillo. Es decir, que las piezas dentarias posteriores deben tomar una posición correcta. Si por el contrario ese corredor bucal es exagerado, cuando el paciente realiza una sonrisa plena se van a observar como espacios vacíos o espacios negros. La situación opuesta sería la ausencia de corredor bucal, en donde en una sonrisa plena vamos a observar la totalidad de las piezas dentarias, se puede observar hasta un primero o segundo molar. El tercer principio es la simetría, y es un factor muy importante ya que nada en la naturaleza es simétrico como pueden ver en la imagen. Realizar un trabajo protético hay que tenerlo en cuenta ya que una prótesis totalmente simétrica sería algo muy poco natural. Acá vemos otro ejemplo de cómo la simetría perfecta no existe en la naturaleza y tampoco existe en el ser humano.
En el centro podemos ver la imagen de un individuo y a los extremos dos imágenes perfectamente simétricas. Como se puede observar, la simetría perfecta tampoco existe en el ser humano, y al confeccionar un elemento protético debemos tenerlo en cuenta, ya que perdería la naturalidad que estamos buscando. Cuando realizamos el articulado dentario, si colocamos todos los ejes longitudinales de las piezas dentarias totalmente paralelos, como en la imagen de la izquierda, los dientes adoptan un aspecto poco natural, semejante a las teclas de un piano. Entonces podríamos optar por realizar un articulado en donde los ejes longitudinales sean convergentes, pero al ser nuevamente simétricos entregan una sensación muy artificial. Es así que al realizar el articulado dentario, los ejes longitudinales deben ser divergentes y asimétricos entre sí, adoptando de esta forma un aspecto agradable y natural. El siguiente principio general es la línea media, y siguiendo con la idea de asimetría y naturalidad, al realizar el articulado dentario, la línea media debe estar desplazada levemente y no coincidir en forma exacta con la línea media del rostro. La línea gingival es aquella que sigue a los cuellos de las piezas dentarias. Debe tener relación con la línea de la sonrisa, pero como vemos en la imagen no es recta y tiene distintas alturas en las distintas piezas dentarias. Es habitual que sea más elevada en el incisivo central superior que en el incisivo lateral, y a su vez más elevada aún en el canino. Estas características pueden ser más o menos marcadas de acuerdo a las características del paciente que estamos rehabilitando. Los factores del procedimiento dentogenético son tres: el sexo, la personalidad y la edad del paciente. En base a estos factores se van a adoptar características diferentes, típicas de cada uno, en el articulado dentario de los 6 dientes anterosuperiores. Uno de estos factores es el sexo, y vemos cómo las piezas dentarias en sí, o el articulado dentario en general, adopta distintas características para cada uno. Es así que las formas dentarias para el sexo femenino son más redondeadas, con ángulos menos marcados y más delicados. En cambio, en el sexo masculino se opta por formas cuboideas, con ángulos más marcados o bordes incisales que pueden estar desgastados. En cuanto a la posición de las piezas dentarias, en el sexo femenino el incisivo central superior no es un diente prominente. Se puede colocar el incisivo lateral superior encimado sobre el central, quitándole protagonismo, y la posición del canino es normal, sin ser el protagonista tampoco. En cambio, para el sexo masculino, el incisivo central superior adopta una posición más prominente, quedando detrás el incisivo lateral superior, y el canino va a ser también un diente muy notorio, a veces con un cuello más elevado o sacado hacia vestibular para acentuar esa característica de masculinidad. En cuanto a la curva de la sonrisa, en el sexo femenino es más marcada que en el masculino. Acá podemos ver cómo a partir del formato original de las piezas dentarias podemos modificarlas para adoptar características femeninas o masculinas. Con ángulos redondeados los dientes son más delicados, típicos del sexo femenino. En cambio, al desgastar los bordes incisales o la cúspide del canino, quedan dientes más cuadrados y con ángulos más marcados, que son características del sexo masculino.